Bueno, hoy día voy a continuar con la lectura del capítulo número 8 y 9 del libro de Mateo, el cual indica, dice, pero el oficial del ejército le respondió, Señor, no merezco que entres a mi techo, simplemente da la orden y mi siervo se curará, porque yo también obedezco órdenes y doy órdenes a los soldados que están bajo mi mando. A uno le digo, vete, y se va, y a otro le digo, ven, y viene, y a mi esclavo le digo, haz esto, y lo hace. Al oír eso, Jesús se quedó asombrado y les dijo a los que lo seguían, les aseguro que no he encontrado a nadie en Israel que tenga una fe tan grande. Les digo que muchos vendrán del este y del oeste y se sentarán a la mesa con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos, mientras que los hijos del reino serán echados afuera a la oscuridad. Ahí es en donde llorarán y apretarán los dientes. Llorarán y apretarán los dientes. Normalmente, bueno, aquí lo que veo en referencia de apretar los dientes, significa que es porque sienten algún miedo, de tanto miedo, hacen eso, ¿no? Por eso indica que del oeste al este se sentarán a la mesa con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos, mientras que los hijos del reino, serán echados afuera a la oscuridad. Ahí es donde llorarán y apretarán los dientes. Entonces Jesús le dijo al oficial del ejército, vuelve a tu casa y que lo que pediste se cumpla de acuerdo con la fe que demostraste. Y en ese momento su siervo se curó. Al entrar en la casa de Pedro, Jesús vio que la suegra de éste estaba en la cama con fiebre. Así que le tocó la mano y la fiebre se le fue. Entonces ella se levantó y se puso a atender a Jesús, ya que se había curado por lo que le tocó la mano a, a la suegra. Bueno, al caer la tarde la gente le trajo a Jesús muchos endemoniados y con una simple orden él expulsó a los espíritus. También curó a todas las personas que estaban sufriendo. Entonces pasó para que se cumpliera lo que se había dicho por medio del profeta Isaías. Él mismo tomó nuestras enfermedades y cargó con nuestras dolencias. Cuando Jesús vio que lo rodeaba una multitud, dio la orden de pasar a la otra orilla, y se le acercó un escriba que le dijo, Maestro, te seguiré vaya donde vayas. Pero Jesús le contestó, los zorros tienen madrigueras y las aves del cielo tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Y uno de los discípulos le dijo, Señor, permíteme que primero vaya a enterrar a mi padre. Jesús le respondió, tú sígueme siempre y deja que los muertos entierren a sus muertos. Jesús se subió a una barca, sus discípulos se fueron con él. De repente se levantó en el mar una tormenta tan fuerte que las olas cubrían la barca, pero Jesús dormía. Ellos se acercaron y lo despertaron diciéndole, Señor, sálvanos, nos vamos a morir. Pero él les dijo, hombres de poca fe, ¿por qué están tan asustados? Entonces se levantó y reprendió a los vientos y al mar, y todo quedó en completa calma. Los discípulos decían asombrados, ¿pero qué clase de hombre es este?
hasta los vientos y el mar lo obedecen. Cuando llegó a la otra orilla, a la región de los Gadarenos, dos hombres endemoniados que venían de donde estaban las tumbas, dos hombres endemoniados que venían de donde estaban las tumbas, o sea, del cementerio, venían del cementerio, le salieron al encuentro. Eran tan violentos que nadie se atrevía a pasar por este camino. Y de pronto se pusieron a gritar: ¿Qué tenemos que ver contigo, Hijo de Dios? ¿Viniste a atormentarnos antes del tiempo fijado? Resulta que a cierta distancia de ellos había una gran piara de cerdos comiendo. Piara significa manada, una gran manada de cerdos. Eran bastantes. Así que los demonios comenzaron a suplicarle: si nos vas a expulsar, mándanos entrar en la piara de cerdos. Y él les dijo: vayan. Con eso salieron de los hombres y se metieron en los cerdos. Y entonces toda la piara se lanzó por el precipicio hacia el mar y murió en las aguas. Y los que cuidaban los cerdos salieron huyendo. Fueron a la ciudad y lo contaron todo, incluido lo que les había pasado a los endemoniados. Entonces toda la ciudad salió a buscar a Jesús, y cuando lo encontraron, le rogaron que se fuera de la región. Jesús se subió a la barca, cruzó el mar y entró en su ciudad. Y sucedió que unas personas le trajeron a un paralítico en una camilla. Al ver la fe que tenían, Jesús le dijo al paralítico: ánimo, hijo, tus pecados quedan perdonados. Entonces algunos escribas se dijeron: este está blasfemando. Jesús, que sabía lo que ellos pensaban, les dijo: ¿por qué están pensando cosas malas en su corazón? Díganme, ¿qué es más fácil? ¿Decir tus pecados quedan perdonados o decir levántate y anda? Pero para que vean que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, entonces dirigiéndose al paralítico le dijo: levántate, recoge tu camilla y vete a tu casa. Y él se levantó y se fue a su casa. Al ver esto, Al ver esto, las multitudes quedaron muy impresionadas y glorificaron a Dios, que les había dado semejante autoridad a los seres humanos. Luego, al irse de allí, Jesús vio un hombre llamado Mateo sentado en la oficina de los impuestos y le dijo: sé mi seguidor. Enseguida Mateo se levantó y lo siguió. Más tarde, mientras Jesús estaba comiendo en la casa, llegaron muchos cobradores de impuestos y pecadores y se pusieron a comer con él y sus discípulos. Pero al ver esto, los fariseos les preguntaron a los discípulos de él: ¿por qué come su maestro con cobradores de impuestos y pecadores? Como Jesús los oyó, les dijo: los que están sanos no necesitan un médico, pero los enfermos sí. Así que vayan y aprendan lo que significan estas palabras. Lo que quiero es compasión, no sacrificios, porque no vine a llamar a justos, sino a pecadores. Entonces se le acercaron los discípulos de Juan y le preguntaron: ¿por qué nosotros y los fariseos tenemos la costumbre
de ayunar, pero tus discípulos no. Jesús le respondió, cuando hay una boda, los amigos del novio no tienen por qué estar de duelo mientras el novio está con ellos, ¿verdad? Pero llegará el día en que les quitarán al novio y entonces sí ayunarán. Nadie cose un parche de tela nueva en un manto viejo, porque la tela nueva al encogerse tira de la prenda vieja y la rotura se hará mayor. Ni nadie pone vino nuevo en odres viejos. Si esto se hiciera, el cuero reventaría y el vino se derramaría, y los odres ya no servirían para nada. Más bien la gente pone el vino bueno, nuevo, en odres nuevos. Así se conservan las cosas.